Es mucho lo que está en juego. Abrimos el espacio que estamos dedicando en Imagen Televisión Puebla para analizar un momento medular en la historia de Volkswagen de México, que de este fin de semana al que sigue estará convocando su sindicato a sus trabajadores para que los trabajadores le digan al sindicato cuánto debe pedir de incremento salarial. El problema es que se llega a ese momento y a la posterior negociación para revisar también contrato colectivo de trabajo en una situación muy compleja. Acaba de publicar la empresa las cifras del primer trimestre del año, que revelan un estancamiento en las ventas frente al avance de las marcas asiáticas. El grupo mantiene su posición en el mercado, pero sin registrar crecimiento. Y eso sí, enfrentando mayores costos, como por ejemplo los que implica hoy vender a Estados Unidos en la época de los aranceles de Donald Trump y cuando el escenario inflacionario va también al alza. Lo que está en juego es mucho y los datos que le vamos a presentar a continuación deben ser motivo de reflexión para todos los trabajadores de Volkswagen de México en función del mandato que le van a dar a su sindicato el próximo fin de semana, no el de la semana entrante, cuando en asambleas pidan un porcentaje de incremento salarial. El corazón industrial de Volkswagen en México late en Puebla, pero sus números ya no dependen solo de lo que pasa en la línea de producción, sino de lo que ocurre en los mercados. En el primer trimestre de 2026, el mercado automotriz mexicano mostró un crecimiento modesto. Se vendieron 381.632 vehículos, un avance de 3.7% frente al año anterior. Pero detrás de esa cifra hay una realidad más compleja. Volkswagen y sus marcas hermanas, Audi, Seat y Porsche, alcanzaron una participación de 11.1% del mercado, ubicándose en tercer lugar nacional. Sin embargo, cuando se baja al detalle, el mensaje cambia. En el acumulado enero-marzo, el grupo Volkswagen vendió 42.310 unidades, prácticamente sin crecimiento con relación al mismo periodo de 2025. Apenas una variación a la baja de 0.1%. Es decir, el mercado avanza, pero Volkswagen se queda quieto. Modelos clave como Jetta y Taos, fabricados en Puebla, son parte de esa ecuación, pero enfrentan un entorno cada vez más competido, donde nuevas marcas, sobre todo asiáticas, están ganando terreno con crecimiento de 2 y hasta 3 dígitos. El caso más claro es Geely, que creció más de 270% en el mismo periodo, una cifra que cambia las reglas del juego. Y mientras eso ocurre, Volkswagen mantiene sus ventas, pero sin expandirse. En marzo, la marca colocó 14.357 vehículos, un aumento de 3.7%, que parece positivo, pero que no alcanza para recuperarse de los meses malos. La pregunta es inevitable. ¿Es suficiente mantenerse cuando el mercado se está transformando tan rápido? Porque el verdadero desafío para Volkswagen de México no está solo en vender más, sino en defender su posición en un mercado que ya cambió. Y eso ocurre justo cuando se acerca una negociación clave, la revisión salarial y contractual de agosto, un proceso que ya no se discute solo en términos laborales, sino en medio de una industria que exige productividad, eficiencia y competitividad global. Porque hoy la pregunta de fondo no es ¿cuánto crece Volkswagen?, sino si está creciendo lo suficiente como para sostener su futuro. Con información de Marta Salvatori, Imagen Noticias Puebla. ¿Cuánto van a pedir los trabajadores? Esa es la incógnita. ¿Tiene fuerza el sindicato para hablar con ellos, para reflexionar acerca de lo que es un número correcto en un momento como este? No lo sabemos. En Audi, los trabajadores le dijeron a su líder, ve y pide 20% en este escenario justamente que le estoy contando. La gran mayor parte de las empresas automotrices en México ya han cerrado sus negociaciones y todas lo han hecho más o menos entre un 6 y un 7%. Ese es el número de la mayor parte de los cierres. Ese será motivo de un reportaje que le estaremos presentando el próximo lunes. Por lo pronto, ya el sindicato convocó a sus trabajadores para asistir a asambleas divisionales a partir
del sábado 26 y domingo 27 de abril a su unidad deportiva ubicada en la recta Cholula. Allí, los trabajadores van a mandatar acerca del incremento salarial que el líder sindical deberá plantearle a la empresa. ¿Cómo es el calendario que está planteando Volkswagen de México a sus trabajadores? Sábado 25 de abril, los de la División 8 deberán ir a las 8 de la mañana, los de la División 7 a las 10, los de la 3 a las 12 del día y los de la 1 a las 2 de la tarde. El domingo 26 de abril, los trabajadores de la División 6 a las 8 de la mañana, los de la División 4 a las 10, los de la División 2 a las 12 del día, los de la División 5 a las 2 de la tarde. Al tratarse de una revisión integral, porque también se revisa contrato colectivo de trabajo, también se analizarán en estas asambleas divisionales las cláusulas que los trabajadores desearían que se modificaran dentro del contrato. Por eso le digo que se suman en esta negociación dos elementos, no nada más cuánto más, sino qué cláusulas no les gusta o sobre qué cláusulas ellos quisieran mejoras. El tema finalmente es llegar a esas asambleas con la información suficiente de lo que está pasando en su empresa y en el mundo y con el ánimo de lograr un acuerdo que a ellos les permita, de alguna manera, conservar un empleo en un momento difícil y a la empresa le permita seguir siendo competitiva.